Tenemos contacto con la doctora Mari Amparo Casar, colaboradora, por supuesto, en lugar muy principal aquí en este noticiero de Grupo Fórmula. Ella anda muy ocupada acompañando al juez Sergio Moro. Es el juez brasileño que sentenció a prisión al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, acusado de corrupción. Este juez, Sergio Moro, es importante. Él ha encabezado la investigación del caso Lava Jato. Esto es todo lo que tiene que ver en Brasil con el caso Odebrecht. Odebrecht, la mayor pesquisa anticorrupción en la historia de Brasil. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Muy buenas noches, Pepe. Gracias por tomarme por teléfono. En efecto, acabamos de salir de un evento en el Colegio Nacional en donde tuvimos un conversatorio, el ministro José Ramón Cosío, tu servidora y el juez Moro. Tú vienes acompañando al juez Moro en esta visita que ha hecho a México. También estuvo en el Senado de la República, habló Correcto. del tema de la justicia brasileña en los últimos años y que ha terminado con la condena de importantes empresarios y figuras de la política brasileña, no se diga Luis Inácio Lula da Silva. En efecto, mira, compartió con nosotros muchas experiencias, tanto de cómo funciona la Procuraduría y el sistema de justicia en Brasil, como estos casos particulares que mencionas, que han sido emblemáticos y que han ayudado, a diferencia del caso de México, bueno, pues a quitar esta rabia y esta frustración que también es propia de los brasileños en términos de la impunidad. Cuando mencionas, por ejemplo, Lava Jato, nos platicaba el día de hoy que pues de 136 órdenes de aprehensión, 136 juicios, lograron meter a la cárcel, fueron condenados 118 altos funcionarios, ya sea de la empresa Petrobras, ya sea del Congreso y el gabinete del entonces presidente Lula. En este sentido, pues sí hay un gran contraste, lo platicábamos tú y yo el martes pasado, pues la Auditoría Superior de la Federación ha denunciado ante la Procuraduría General de la República, pues más de 900 casos en los últimos 12 años y tan solamente 4 denuncias, Pepe, han prosperado. 4 denuncias, el 0.4%. Ahí está la diferencia entre la impunidad en Brasil y en México. Nos platicaba Pepe, de las cosas que pudimos aprender, porque la idea de esta visita, de esta invitación que le hizo Mexicanos contra la corrupción y la impunidad por mi conducto, nosotros lo que queríamos aprender es en este momento crítico de México, en donde todavía estamos discutiendo cuál debe de ser la estructura de la Fiscalía General de la República para que no se quede en un mero cambio de letras, la Procuraduría, la P por la F de Fiscalía, y nos decía algunas cosas importantes. Una de las que me gustaría destacar, Pepe, es que allá los ministerios públicos, a diferencia de México, también son ministerios de carrera, como los jueces. Tienen un servicio civil, no pueden pertenecer desde luego a ningún partido político, tienen que pasar por un examen profesional y son ellos los encargados, junto con la Policía Federal, de hacer las investigaciones y preparar los casos. Esta falta que tenemos en México de ministerios públicos y jueces lo suficientemente profesionales y sobre todo independientes es lo que nos atora el último eslabón de la cadena para combatir la impunidad. La corrupción es propia de todos los países, aún de los desarrollados, pero la impunidad pues es muy acusada en el caso de México. Remata con una frase, Pepe, que te quiero compartir a ti, a tu auditorio, diciendo: la corrupción y la impunidad no son enfermedades tropicales, ¿sí? Son enfermedades que se pueden combatir perfectamente si damos con la medicina correcta. La corrupción y la impunidad generan la desconfianza en la clase política, traen riesgos para la democracia
y claro, el papel, minan el papel de la Procuración de Justicia. La presencia de Sergio Moro en el Colegio Nacional desató sin duda algún tipo de tempestad, toda vez que, como se considera el hombre que metió a la cárcel al presidente Lula da Silva, bueno, pues hubo quien dijo, este hombre no es más que el conductor de una persecución política. Sí, y eso suena algo muy mexicano, ¿no? Le preguntaba yo al juez que si antes de que empezaran estas protestas que bien relatas, había 5 personas jóvenes, bueno, pues que interrumpieron e impidieron que transcurriera la sesión con pancartas y con gritos diciendo que él no impartía justicia, y recordaba yo esto de la politización de la justicia en México, ¿no? Que cada vez que quieres perseguir o armar un caso, una averiguación previa sobre algún miembro de un partido, pues en México empezamos con la cantaleta de la politización de la justicia. Pues hoy tuvimos esa expresión, se comportó el juez y sobre todo el ministro José Ramón Cosío, que manejó la sesión magníficamente pidiendo respeto, pero sí hubo ahí esta irrupción, y eso que fue consignado por Sergio Moro, el presidente Lula, a 11 años, si no mal recuerdo, de prisión. Ahora todavía pasa esto a una corte de apelación y vamos a ver en qué acaba, pero sí, lo acusaban, incluso le gritaron chavista al final, en fin, lo acusaban de no ser un juez imparcial. En términos generales, de verdad que tanto su visita al Senado como a la Suprema Corte de Justicia, como con las organizaciones de la sociedad civil, Pepe, salió muy productiva en términos de la discusión pública que se está dando en México. Muchas gracias, María Amparo, por este reporte en esta ocasión. Ya comentaremos más adelante. Muchas gracias a ti, Pepe, y estamos ahí presencialmente el próximo martes. Sin duda. Gracias, María Amparo. Que te vaya bien. Buenas noches. Muy buenas noches.